Bienvenidos al taller sobre estilos de publicación científica, el cual fue elaborado por Alejandro Félix Vázquez Mendoza. Gracias por conectarte y formar parte de Pilares Ochinahuac. En los siguientes capítulos, aprenderemos los fundamentos, las pautas, las herramientas y habilidades necesarias a la hora de redactar reportes, publicaciones y documentos dentro de las ciencias sociales, abordando aspectos teóricos y actividades que, al finalizar el taller, nos permitirán llevar a cabo estas actividades, apegándonos a la normatividad de los diferentes estilos de publicación científica. Esta es la sesión número 4, el cual se titula Estilo APA. La construcción de tablas. En esta sesión, se abordará las principales pautas y recomendaciones para la creación de tablas, mencionando los principios, sugerencias y los componentes que debemos agregar. También se explicará cómo agregar las tablas en nuestro documento y qué hacer en caso de tener tablas largos o muy anchas. Dicha información fueron extraídos de la página oficial de la APA, el cual es el siguiente: http://apastyle.apa.org/. Además, se complementó con tutoriales de la misma y otros externos a esta, todos realizados por expertos de APA. Es importante enfatizar que, tanto en esta, como en las próximas sesiones, en donde abordemos el estilo APA, solo será un preámbulo introductorio, no se pretende sustituir al manual de la APA, sino servir como una guía introductoria al mismo. Antes de continuar, es necesario reflexionar las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la configuración de una tabla? ¿Qué componentes debemos agregar en una tabla? ¿Cuáles son los principios de construcción de una tabla? ¿Cómo agregar tablas largas o anchas en nuestra investigación? Construcción de tablas. Tanto las tablas como las figuras nos permiten presentar una gran cantidad de información de manera eficiente y hacer que sus datos sean más comprensibles. Una tabla generalmente muestra valores numéricos, ya sea medias y desviaciones estándar, así como información textual, ya sean listas de palabras de estímulo o las respuestas de los participantes, las cuales estarán organizadas en columnas y filas. El objetivo de cualquier tabla es ayudar a los lectores o a los investigadores que consulten nuestro trabajo en comprender nuestra información. Las mejores tablas y figuras también son atractivas y accesibles para todos los usuarios. Las pautas de estilo APA para tablas nos ayudarán en asegurar que nuestras pantallas visuales estén formateadas de manera clara y consistente, contribuyendo así al objetivo de una comunicación efectiva. Por tal motivo, revisaremos la forma correcta de configurar nuestras tablas. Configuración de una tabla. Las tablas son pantallas visuales compuestas de columnas y filas en las que se presentan números, texto o una combinación de números y texto. Hay muchos tipos comunes de tablas, que incluyen tablas de características demográficas, tablas de correlación, tablas de análisis factorial, tablas de análisis de varianza y tablas de regresión. En esta sesión, se abordará los aspectos básicos de la configuración de la tabla, incluidos los componentes de la tabla, los principios de la construcción de la tabla, en la cual incluimos el uso de bordes y cómo manejar tablas largas o anchas, y, finalmente, la colocación de tablas en el documento. Es necesario saber que, tanto las tablas como las figuras tienen la misma configuración general. A continuación, revisaremos cada uno de los componentes o elementos de una tabla. Componentes de la tabla. La creación de una tabla de acuerdo al estilo APA tiene los siguientes componentes básicos. Número. El número de la tabla, por ejemplo, la tabla 1, aparece sobre el título y el cuerpo de la tabla en negrita. Estas tablas de números, deberás nombrarlas y ordenarlas, acorde en cómo se vaya mencionando en nuestra investigación. Título. El título de la tabla aparece una línea a doble espacio debajo del número de la tabla. Para ello, deberás poner en cada tabla un título breve pero descriptivo, y deberás colocar el título de la tabla en mayúsculas en cursiva. Encabezados.
Las tablas pueden incluir una variedad de encabezados dependiendo de la naturaleza y disposición de los datos. Todas las tablas deben incluir encabezados de columna, incluido un encabezado de apéndice, es decir, el encabezado para la columna del extremo izquierdo o apéndice. El encabezado variable se usa a menudo para la columna de código auxiliar si no hay otro encabezado adecuado. Algunas tablas también incluyen llaves de columna, cabezales de cubierta y llaves de tabla. Al colocar los encabezados, deberás centrar los encabezados de las columnas y ponlas en mayúsculas. Cuerpo. El cuerpo de la tabla incluye todas las filas y columnas de una tabla, junto con la fila de encabezados. Recordemos que la celda es el punto de intersección entre una fila y una columna. Para construir el cuerpo de la tabla, se recomienda que se use el tipo de espacio simple, el 1 y el medio o el doble espacio. También se recomienda usar la alineación a la izquierda en la información de la columna que esté más a la izquierda. O también podemos colocar la información con una alineación a la izquierda en la columna de código auxiliar del cuerpo de la tabla. Si es así, el encabezado debería estar centrando. En general, debemos centrar la información en todas las demás celdas de la tabla. Sin embargo, se recomienda usar una alineación a la izquierda, siempre y cuando se mejore la legibilidad de la información, particularmente cuando las celdas contienen mucho texto. Nota. Hay 3 tipos de notas: el general, la específica y la probabilidad, las cuales deberán aparecer debajo de la tabla, según sea necesario para describir los contenidos de la tabla que no pueden entenderse solo desde el título o el cuerpo de la tabla, por ejemplo, definiciones de abreviaturas, atribución de derechos de autor, explicaciones de asteriscos que son usados para indicar valores de Pearson. Razón por la cual deberemos necesariamente incluir notas de tabla solo según sea necesario. A continuación, explicaremos el siguiente ejemplo sobre los componentes básicos de la tabla. Así se representa el número de tabla. Este es el título de tabla. Este es el encabezado de apéndice, donde se describe la columna que está más a la izquierda. Estas son las llaves de columna, las cuales son encabezados que describen los apuntes de 2 o más columnas en el cuerpo de la tabla. Estos son los cabezales de cubierta, las cuales son encabezados que están apilados, a menudo para evitar la repetición en los encabezados de las columnas. Este es un encabezado de columna, los cuales identifican los apuntes de una sola columna en el cuerpo de la tabla. Este es el ejemplo de una llave de tabla, el cual es un encabezado que cubre todo el ancho del cuerpo de la tabla, permitiendo futuras divisiones. Este es el apéndice de columna o apéndice, componente que se encuentra en el apéndice de la columna más izquierda de la tabla. Generalmente enumera las principales variables independientes o predictoras. Este componente es una celda, siendo el punto de intersección entre una fila y una columna. Este es el cuerpo de la tabla, el cual se compone de filas y columnas de celdas que contienen los datos primarios de la tabla. Finalmente, observamos las notas de tabla, las cuales son explicaciones para complementar o aclarar información en el cuerpo de la tabla. A continuación, revisaremos los principios de construcción de las tablas. Principios de la construcción de tablas. El principio más importante al crear una tabla es presentar la información de una manera que sea fácil de entender para nuestros lectores. Para ello, debemos proporcionar la suficiente información en la tabla para que los lectores no necesiten leer el texto para comprenderlo. Al crear una tabla, deberemos colocar los apuntes o entradas que se compararán una al lado de la otra. En general, deberemos colocar diferentes índices, por ejemplo, medias y desviaciones estándar, en diferentes columnas en lugar de colocarlas en la misma columna. También deberemos recordar el usar la misma fuente en las tablas que en el resto de nuestra investigación. En la computadora, usaremos la función de tablas en nuestro programa de procesamiento de textos para crear tablas en documentos de estilo APA. Es importante mencionar el evitar usar la tecla de tabulación o la barra espaciadora para crear manualmente el aspecto de una tabla. Ahora mencionaremos cómo colocar los bordes en una tabla estilo APA. Bordes de una tabla. Hay que recordar el limitar el uso de bordes o líneas en una tabla a los necesarios, esto con el fin de obtener mayor claridad.
En general, se recomienda usar un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de columna, incluidos los encabezados de cubierta, y encima de las llaves de columna. También, se puede usar un borde para separar una fila que contenga los totales u otra información de resumen de otras filas en la tabla. Se prohíbe el usar bordes verticales para separar datos, y también se prohíbe el usar bordes alrededor de cada celda de una tabla. Se recomienda utilizar el espacio entre columnas y filas, y usar una alineación estricta para aclarar las relaciones entre los elementos de una tabla. A continuación, explicaremos qué hacer en caso de necesitar usar tablas demasiado anchas o largas. Tablas largas o anchas. Si una tabla es más larga que una página, se recomienda usar la función de tablas de nuestro programa de procesamiento de texto para hacer que la fila de encabezados se repita en la segunda página y en cualquier página posterior. No es necesario que usemos otros ajustes. Ahora, si una tabla es demasiado ancha para caber en una página, se recomienda usar la orientación horizontal en la página con la tabla ancha. No importa si el encabezado de la página también se mueve al cambiar a la orientación horizontal. Finalmente, explicaremos cómo colocar las tablas en un artículo. Colocación de tablas en un artículo. Hay dos opciones para la colocación de tablas en un documento. El primero es incrustar tablas en el texto después de que cada una se menciona o se llama por primera vez. El segundo es colocar cada tabla en una página separada después de la lista de referencias. Una tabla incrustada puede ocupar una página completa, pero, si nuestra tabla es corta, el texto puede aparecer en la misma página que la tabla. En ese caso, se deberá colocar la tabla en la parte superior o inferior de la página, en lugar de colocarla en medio de la hoja. También, deberemos agregar una línea en blanco a doble espacio, entre la tabla y cualquier texto, para mejorar la presentación visual. Con lo anterior, damos por terminado esta sesión, en donde abordamos el uso de tablas, sus componentes y cómo colocarlos en nuestra investigación. En la siguiente sesión abordaremos las pautas y recomendaciones para realizar las figuras. La actividad la encontrarás en la descripción del video o presionando siguiente, en donde se te preguntará los temas vistos en la sesión. No olvides concluir tu actividad y enviarla, tomar captura y compartirla en el grupo de WhatsApp. Gracias por ver el capítulo del taller Estilos de Publicación Científica. Si tienes una duda o aclaración, por favor, házmelo saber por correo electrónico, WhatsApp o en la caja de comentarios. No olvides realizar la actividad y estar al pendiente del siguiente capítulo. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido, nos vemos, hasta la próxima.